¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado la entrevista con el profe RI Jesús López Almejo en nuestra participación anterior. Quiero dedicarle, vienen estas dos cápsulas, dedicárselas a otro tema que no es precisamente el de Trump, uno de ellos que está, bueno, generando mucha controversia, diferentes opiniones en redes sociales sobre todo, y que es la historia de Doña Carlota, ¿no? Algunos la han bautizado ya como la abuelita sicaria, otros más han destacado la decisión que tomó de ultimar a dos ocupas, como se les dice coloquialmente a dos personas, a invasores, se les decía en mi época. Pero vamos con la historia, ¿les parece bien? Vamos a platicar la historia, los contextos y por supuesto les damos nuestra opinión al respecto. A ver, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia que se genera alrededor precisamente de todo ello? En dónde comienza y en dónde termina? En pocas palabras, la información que se ha dado a conocer y que se viralizó prácticamente de inmediato. Bueno, primero lo último. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informa que tiene tres personas detenidas por su participación en el homicidio de dos hombres la tarde del 1 de abril en un inmueble de Chalco. Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Estatal y las policías municipales de Chicoloapan y Chimalhuacán, fueron detenidos Eduardo N. y Mariana N., señalados como posibles implicados en el crimen, y también Carlota N. Son tres personas entonces las que estarían involucrados. ¿Qué fue lo que pasó? En un video que circula en redes sociales, no se lo voy a poner por una cuestión obviamente de normas de comunidad y de derechos, pero sí se lo voy a describir. Se observa a una mujer de la tercera edad y un hombre de aproximadamente 30 a 35 años que descienden de un automóvil color plateado y ambos descienden armados. Acto seguido disparan en contra de varias personas que se encontraban en una casa. De acuerdo con vecinos de la zona, los agresores llegaron a bordo de un vehículo color gris, el cual descendieron cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Inmediatamente una mujer de la tercera edad y un hombre sacan sus armas de fuego, amenazan a los habitantes del inmueble, exigiéndoles que abandonaran el lugar ya que eran los dueños. Insisto, le estoy dando la información, todavía no le doy ninguna opinión ni nada por el estilo. En el video se observa que la mujer de la tercera edad, quien en sus manos portaba un arma de fuego, realiza una detonación al aire y después dispara en contra de un hombre de 51 años, hiriéndolo, por lo que se acerca otra mujer para ayudar al lesionado. Pocos segundos después, un hombre de 19 años se aproxima y abraza al lesionado cuando la agresora le dispara en la cabeza, herida que le provoca la muerte de manera instantánea. Insisto, es la información que se ha dado y lo que se ha podido detectar en el video. En tanto, la otra persona ingresa al inmueble amenazando a los asistentes, mientras que la mujer de la tercera edad sigue disparando. En un descuido, un menor de edad le quita el arma y la empieza a golpear. Durante la gresca, el hombre armado sale de la casa, realiza disparos, lesionando nuevamente al hombre de 51 años y también al menor de 14 años, este último en las extremidades inferiores. Mientras todo esto ocurre, una mujer que se encontraba dentro de la casa desde un segundo piso graba con su celular los hechos y grita pidiendo ayuda a los vecinos para que llamaran a la policía y acudieron a su auxilio. Parte de esos gritos eran de súplica, ¿no? Por parte de la mujer para que dejaran de disparar. Ahora, hay que destacar un hecho. Cuando llegan la señora de la tercera edad y su acompañante, de inmediato se escucha los gritos de los que están afuera en este inmueble y dicen, vienen armados, vecinos apoyen, apoyen. De repente se escucha como que hay gente que se quiere acercar y se escucha un disparo, ¿no? Un disparo precisamente al aire que, según lo que se describe en este video, habría sido de la señora Carlota. Sin embargo, otros dicen que habría sido de otro lado. A ver, finalmente en el video se muestra cómo tras el ataque los agresores se suben a su vehículo, ¿no? Y emprenden la huida con rumbo desconocido. Eso es lo que da a conocer este video. En más, platicó con un testigo, un señor que estaba en la zona, que incluso iba a recoger, me parece, a uno de sus nietos, de sus nietos que estudia cerca de un plantel escolar, quienes incluso fueron sacados por otra salida debido a los disparos que se estaban registrando. Y hay dos detalles que me llaman mucho la atención por parte de este señor. Cuando le preguntan si es vecino de la zona, dice que sí.
Si conocía a las personas agredidas, dice, no, no los conozco, no tengo ni idea de quiénes eran, y señala que no es la primera vez que hay balazos en Chalco, es decir, dándonos muestra del nivel de violencia que se registra en este municipio, en donde a través de la pistola resuelven todas sus problemáticas. Ahora viene lo que se ha dado a conocer conforme ha avanzado la información. Y es aquí en donde viene el debate en realidad que se ha generado en redes sociales. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, Antonio Nieto, gran periodista, suscríbase a su canal del Infiltrado, dio a conocer que los que estaban en este lugar son miembros del sindicato 22 de octubre, quienes invadieron la vivienda de la señora Carlota y que operan para Insúa, es lo que se ha dado a conocer, para Insúa. Los invasores o presuntos invasores aseguraron que habían rentado la casa por internet. Sin embargo, no han podido comprobar con documentos esto. Un detalle que es muy importante, insisto, estoy describiéndole los hechos. Ya estaban realizando labores de herrería, ya estaban realizando cambio de chapa al momento que llega la dueña de este lugar, por lo que entendemos, ya que doña Carlota asegura, este es mi inmueble, ¿no? Y aquí vienen otros puntos muy importantes, porque aquí es cierto, es muy impactante ver la violencia, es muy impactante ver los disparos de arma de fuego. Entiendo mucha de la postura de gente que dice, estamos hartos de los invasores, hartos de los ocupas, y me parece que ese es el fondo de todo ello. La mafia de invasiones que hay en esta región y en muchos puntos de nuestro país. La forma como operan de que llegan a un lugar, ingresan al mismo, cambian las chapas y después no hay forma de de cómo consigas recuperar tu inmueble. No hay manera. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque cuentan con el respaldo de notarios, cuentan con el respaldo de fiscales, cuentan con el respaldo de ministerios públicos, cuentan con el respaldo de jefes policíacos. Aquí en la Ciudad de México lo hemos visto de una manera también muy similar. Hubo un caso muy particular en la colonia Escandón, en la calle de Progreso, en donde una señora de la tercera edad tenía su casa y de repente escuchó que alguien se metía. Baja la señora, pues no ve a nadie, ¿no? Se regresa a dormir, checa ahí las puertas, regresa a dormir. Posteriormente tiene que salir a comprar cualquier cosa, tarda un poco más de lo normal y cuando llega está cambiada la cerradura y no puede entrar a su casa. Y no puede entrar. De repente aparece una persona que le dice que esa no es su casa, que él es su casa, que él la compró y le enseña documentos. La señora, al no poder acceder ya a sus propios documentos, se queda sin ningún tipo de resguardo legal por el momento. Obviamente usted mira, oye, hay copias, sí, pues la señora va a hacer su proceso y cuando va a hacer el proceso y logran que le den sus documentos, va al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, no, pues es que este inmueble, pues sí, vamos a levantar el acta, todo, y resulta que allá hay un tercer comprador. Es decir, los que la despojaron ya lo vendieron así, rapidísimo. Algo que no sucede. Quienes estemos inmersos en la venta de inmuebles sabemos directo o indirectamente que eso no pasa, que se venda tan rápido y que los procesos notariales, burocráticos, documentales sean tan rápidos. Eso no es así. Pero aquí sí fue. Y como muchos casos, ¿eh? Muchos casos, en donde la señora entonces mete el juicio y la casa está ahí, parada por las autoridades. Ni fue a los que la compraron de último momento y la señora se quedó sin casa. Y los que despojaron y vendieron, chinos libres. Totalmente. Una mafia. Y así ha habido otros casos. Yo recuerdo uno más en la calle de Campeche, en donde una señora tenía su casa, se le metieron invasores vinculados con, creo que fueron los Panchos Villa, no recuerdo bien, y ya no los pudo sacar, no los pudo sacar. Y la señora terminó pues rematando el inmueble, digámoslo así, a las mismas personas para ganarle algo. Pero haga de cuenta que de 10 pesos le dieron .50 centavos, o sea, nada, así nada. Y ahí después estas personas se salen y llega una inmobiliaria y construye
un edificio de departamentos de 8, 9, 10 millones de pesos. Y todo también en una rapidez de trámites impresionante. Otro caso que también llamó mucho la atención y que se ha venido generando, y que me lo decían hace poco, que se dio en la Riviera Nayarita, si no mal recuerdo, que me lo están denunciando, en todo este tema de San Luis, de Jalisco, en la zona de Jalisco, en donde hay diversos lugares, ¿no? Casas, llega la gente, las compra, haz de cuenta que un político te acerca, compras las casas y después te empiezan a amenazar y exigir que las vendas, grupos del crimen organizado. Entonces tú pagas 10 pesos y el crimen organizado te exige que se las vendas en 5. Tú hablas a la policía y la policía te dice, no, pues así vamos a averiguar y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y entonces tú terminas vendiendo tu casa o saliéndote de tu casa porque comienzan a amenazarte cada día con mayores intensidades. Se da cuenta los diferentes escenarios que se viven. Un cuarto en la casa, en el edificio de Altata. Un grupo de personas busca el apoyo de estas organizaciones, ¿no? Que nacieron con un fin noble, que era pelear por la vivienda, por una vivienda para todos, por una vivienda eh, que alcanzara la renta, una vivienda decente, en fin, de que no hubiera abusos, que no hubiera gentrificación y demás, pero terminan convirtiéndose en grupos de choque, terminan convirtiéndose en mafias, literalmente. Pero hay vecinos que con tal de mantener su hogar, pues van, los buscan y estas personas ingresan a los departamentos, pero después sacan a los vecinos. Ajá. Sacan a los vecinos y después ese lugar era operado por la Unión Tepito, con la complacencia de jefes policíacos durante la gestión de Mancera. Que recuerda, ahí en ese lugar fue donde mataron a un narcotraficante, dos policías que lo venían acompañando desde el aeropuerto con la droga. Y después se supo que el lugar, pues tenía hasta un sótano donde tenían gente, bueno, donde secuestraban gente y torturaban gente. Y daba salida hacia una naviera, ¿no? Unas oficinas de una naviera. A lo que voy con todo esto es que el fondo de esta violencia, que puede ser cuestionable, puede ser polémica y demás, y ahorita lo comentamos también, es la corrupción de la autoridad, es la corrupción policíaca, son las mafias que operan con el patrocinio de las autoridades. La señora Carlota denunció ante la Fiscalía del Estado de México la invasión de su inmueble. Lo hizo días antes de los homicidios. Esto ya está confirmado. Lo hizo. Y nadie actuó. Nadie. Nadie quiso ir a ver qué pasaba. Se acercó a la policía de Chalco, tampoco hizo absolutamente nada. Cuando dijo, oiga, se están metiendo en mi casa. Literal, se metieron a mi casa. Y no hizo nada. ¿Por qué no hicieron nada ni la Fiscalía del Estado de México ni la policía de Chalco? Porque están coludidos. Perdón, a mí no que no me vengan que es porque son flojos. No, no, están coludidos. Y están coludidos con este tipo de grupos. Las personas fallecidas y su familia se mudaron allí este fin de semana, según las últimas investigaciones. Es decir, acababan de llegar, en pocas palabras, cuando ya la señora había presentado una denuncia por invasión del inmueble. Es decir, alguien antes se metió a ese inmueble y lo despojó y la despojó del mismo. Y después llegaron estas personas supuestamente. Aquí el tema es que los occisos, es decir, el padre, el hombre de 51 años que recibe los primeros impactos, y el hijo, que sale después, están ligados con los invasores de predios. Invasores de predios que se comportan, insisto, perdón que lo diga así, pero de una manera facciosa. ¿Por qué? Porque aquí no están luchando por la vivienda, no están luchando por mejoras condiciones de vida, están actuando de una manera vil al decir yo llego a un lugar y le quito. Punto. Se supone, bueno, Carlos Jiménez, este C4 se le conoce, dio a conocer información, eh, insisto, esa es la fuente, Carlos Jiménez, de que la mujer es madre de un ex diputado local y federal del PRD, de nombre Arturo Santana Alfaro. Veremos qué tanto se da a conocer, se confirma o no esta relación. A ver, y aquí viene un punto muy importante, porque hay gente que dice, la pobre señora, yo no creo que fuera pobre señora, no da la pinta tampoco de ser una mujer desprotegida ni mucho menos, eso queda claro. La gran pregunta que mucha gente se hace es,
¿Se vale llegar con un arma y disparar en contra de estas personas que invaden tu propiedad? Es uno de los temas que ha dividido en este momento a la gente. Y yo le voy a decir lo mismo que con el linchamiento, pero ahorita, para entrar ahorita también con el tema de las mafias que invaden. No es, no es fácil entender un linchamiento, y lo decíamos ayer. No es sencillo. Y hubo gente que me criticó mucho en los comentarios, que usted lo estás justificando. No lo estoy justificando. Estoy tratando de entender a las personas que reaccionan de esa manera, de esa forma. Ayer les comentaba de dos niñas que son secuestradas y el pueblo cierra las entradas, detiene a uno de los secuestradores y lo lincha. Y lo lincha porque sabe bien que si esas niñas hubieran salido del pueblo, terminaban siendo violadas, terminaban siendo abusadas, terminaban siendo mancilladas, terminaban siendo agredidas de todas las maneras. Y lo hace porque sabe que las autoridades no las van a proteger, sino que van a proteger al agresor. Entonces, tienes que entender por qué la furia de un poblado para tratar de encontrar una solución al respecto, en lugar de estigmatizar y satanizar. ¿Hasta qué grado llegó la situación de esta señora que pensó o creyó que utilizar un arma de fuego era la solución a sus problemas? Cuando una sociedad llega al punto de que es con las armas como va a solucionar sus problemas cotidianos, como un choque de automóvil, como una discusión en la escuela, como una discusión en un bar, como una discusión en un estadio. Y hay casos, ¿eh? Podemos ir uno por uno, emblemáticos. ¿Usted recuerda a la maestra que golpearon dos padres de familia brutalmente porque había regañado a su niño? ¿Recuerda en el estacionamiento del Estadio de las Chivas, cuando le metieron un balazo a una persona porque se pusieron a discutir de fútbol? ¿Recuerda cuando una persona, cuántos casos no hay de personas que se pelean, empiezan a pelear en un accidente automovilístico y uno saca una pistola y se acabó el chiste? Le cuento una historia personal. Un día yo estaba en un banco, así en un banco esperando formado, y llegó otra persona y se quería meter y yo le dije, no, pues tú estás formado atrás, y luego le dije, "Oh, no, sí, ¿qué pasa?" Y se empezó a poner bien agresivo conmigo, que ya viste, que tú, que no sé qué tanto. Y yo lo que le dije fue, mira, ¿sabes qué? Habla con la mano, ¿no? Y ya, me empezó a decir, pues a ver, ahorita vas a ver. Sí, ya, seguimos. Yo salgo del banco y el tipo ya me estaba esperando con una pistola. Afortunadamente, pues no pasó nada. No, en ese momento salió un policía, se subió a su coche y demás. Pero ¿a quién se le ocurre dirimir un problema de una fila con una pistola? Cuando la sociedad llega a ese punto es que la autoridad no está funcionando, ya sea por corrupción, ya sea por autoridad, por incapacidad. Ese es el fondo del asunto. Una autoridad cómplice, una autoridad que orilla a una sociedad a actuar de formas que serían inaceptables, porque esa autoridad es la que permite el vacío y lo hace, insisto, lo más grave es cuando lo hace por complicidad, porque vamos más a fondo. La invasión de las casas, ya le decía varios casos aquí en la Ciudad de México. Pero en el Estado de México es un problema muy serio. En el Estado de México es un problema que de verdad las autoridades han dejado de lado completamente. Completamente. Diversas organizaciones han sido acusadas de invadir casas. Ajá. Y estas organizaciones forman parte del crimen organizado. Invaden las casas, como le decía hace un momento, ya sea para convertirlas en casas de seguridad o bien para hacer negocios, rentarlas, ¿no? Por ejemplo, venderlas y demás, pero se las quitan a gente que por una razón u otra las tiene y que en muchas ocasiones este tipo de establecimientos de inmuebles son pagados por la gente. No hablo del caso de la señora Carlota, no lo sé, pero mucha gente paga su casa, por supuesto, para tener una propiedad. Imagínese que usted pague su propiedad, que le costó bastante porque ninguno tenemos la lana de Slim para pagarla al chas, ¿verdad? Y llega alguien y te la quita por el simple hecho de quitártela, por el simple hecho de decir es mía. Por supuesto que hay una indignación del dueño legítimo, hay una frustración, hay un coraje. Hay casos donde la gente se mete y dice es que no lo ocupan. Bueno, eso no te importa a ti. Yo entiendo todo este proceso que hay en otros lados que dicen, bueno, las casas abandonadas, casas así, de acuerdo. Pero aquí estamos hablando no de mansiones, no de grandes casas, estamos hablando de casas de personas que las compran, las tienen, las rentan, van y vienen, ajá, viven de eso, de esa renta. Es decir, estamos hablando de pueblo contra pueblo, pues, en pocas palabras. Y que también tú de repente llegues y que ya se te metió alguien y ya te cambió las chapas y ahora no es nada tuyo, hazle como quieras.
Y la policía nunca va, porque yo he escuchado muchos comentarios que dicen, no, debieron de haber esperado que la policía fuera. La policía no va, y si la policía va, difícilmente hace algo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, están coludidos como tal. Ahora, estas organizaciones, les reitero, la mayoría de estos grupos operan en municipios del área conurbada del Estado de México. Estas personas invaden casas que se encuentran abandonadas, ¿no? O hasta habitadas, como les decía hace un momento. En marzo del 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo, por ejemplo, a Luis N., alias El Conejo, y líder de una agrupación denominada como Los 300, a quienes se les acusa de los delitos como homicidio, extorsión a transportistas, comerciantes y empresarios, además de despojo y daños en bienes. ¿Se da cuenta? Es decir, no son gente pobre, que gente desafortunada, gente que llega a buscar un lugar donde habitar. No, son grupos del crimen organizado. Son grupos del crimen organizado. A los 300 se les señala por la invasión de casas, de predios. Las personas que integran este grupo se meten literalmente a los inmuebles y afirman tener posesión de los mismos. Incluso amedrentan a los propietarios o a las propietarias, y de manera extraoficial se les acusa incluso de cobrar hasta 15,000 pesos para retirarse de las viviendas que toman. Y eso en una cantidad menor. En otros casos, incluso, dependiendo del sapo o la pedrada, llegan a cobrar hasta 100,000 pesos. Otro de los grupos criminales dedicados a la invasión de casas es la Choquiza, cuyo líder fue identificado como Alejandro N., alias El Choco, y tal agrupación es señalada por meterse a la fuerza a propiedades de las personas, sobre todo en Ecatepec. De igual modo se dedican a la extorsión, al tráfico de drogas y hasta dar préstamos ilícitos. Lo hemos platicado infinidad de veces usted y yo aquí en este espacio, la empresa criminal, ¿no? O sea, no es solamente el tráfico de drogas, también me dedico a esto, también me dedico a esto, y tengo mis diferentes formas de operar. Organizaciones como el Barzón Mexiquense, el 25 de marzo y el Sindicato 22 de octubre, del que estamos hablando, son señalados también como los responsables de la invasión de casas y predios en territorio mexiquense. ¿El modus operandi cuál es? El que acabamos de ver, ¿no? Ingresan a los inmuebles sin luz, se meten a la fuerza en grupos de 10 o más personas, ¿no? Y después sácalos, después sácalos. El caso de Chalco es muy particular. ¿Por qué? Porque es uno de los municipios en donde más se da la invasión de predios por parte de estos grupos. Es uno de los municipios en donde la gente que tiene un inmueble, por muy pequeño que sea, corre el riesgo de que se lo quiten en cualquier momento si estos grupos así lo deciden, porque la policía difícilmente puede erradicarlos. Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tizayuca, Tultitlán y Zumpango son los municipios más afectados por este problema. Y en todos, reitero, este modus operandi tiene por lo menos una década, y comenzó con inmuebles abandonados o no habitados. Fue en el 2016. 2016, recuerdo bien, cuando el Frente Mexiquense en Defensa de Vivienda ya contabilizaba hasta 400 desalojos forzados en el Estado de México. Gente que tenía su casa y que se la quitaban, literalmente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque hay gente que dirá, su casota, ¿no? Hablamos de casitas, hablamos de inmuebles muy pequeños. Ajá. El Código Penal Federal, en su artículo 395, establece penas a 5 años de prisión a todas aquellas personas que, haciendo violencia furtivamente o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. La misma pena será aplicable cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. El mismo artículo del Código Penal también marca esta sanción cuando el despojo se realice por grupo o grupos que en conjunto sean mayores de 5 personas. Ese es el gran tema que estamos discutiendo. Estas mafias inmobiliarias, mafias en toda la extensión de la palabra, quienes se meten a los lugares, quienes cuentan con el respaldo, la protección, el patrocinio de autoridades. Y que al final esto termina en tragedia. En tragedia. Porque ahora hay 3 personas detenidas quienes llevaron a cabo, ¿no?, una acción
de esta naturaleza para defenderse, según su criterio, de una invasión de su inmueble, de una invasión de su inmueble. Y por el otro lado vemos a dos personas muertas que participan directamente o están directamente con los grupos que han hecho de este tipo de invasión un modus operandi. Y la gran pregunta es, tres personas se van a la cárcel, dos personas están muertas, ¿y los jefes? Los líderes de esta agrupación que mandó a estas personas a meterse allí. Yo no le estoy quitando responsabilidad a nadie, ¿eh? Lo estoy simplemente mencionando. Los que dijeron, métete allí, cámbiale las cerraduras y vámonos, papá. Ajá, ¿dónde quedan? Y los jefes policíacos que no quisieron actuar por contubernio con estas organizaciones, ¿en dónde quedan? Y los ministerios públicos que se hicieron como la Virgen de Habla con la denuncia que ya existía por parte de la señora Carlota, ¿qué va a pasar con ellos? Van a seguir operando. Y estas escenas que generan esa polémica, que generan esa frustración, que generan crítica, generan empatía y demás, van a seguir ocurriendo porque el problema son esas corruptas autoridades que están de la mano de estos grupos delictivos. ¿Ustedes qué piensan? Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, su punto de vista, por supuesto, en un tema polémico, así que ya sabe que aquí no nos interesa colonizar a nadie. Damos una opinión y ustedes, por supuesto, la enriquecen. Yo, como siempre, los veo al ratito y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.